Pues buenas noches. Esta noche vamos a continuar con nuestras charlas de cada mes y queremos también compartirles que para diciembre se está pensando en algo especial, ya que es fin de año y también pues queremos celebrar, ¿no? Con el grupo de matrimonios y ya más adelantito vamos a irles dando las indicaciones de lo que queremos hacer. Ya cuando tengamos todo aterrizado, vamos a irles compartiendo. Y pues no queremos tampoco terminar este año sin tratar algún tema que consideramos que es de suma importancia en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, por supuesto que también. El mes pasado habíamos hablado acerca de las finanzas. Entonces, si no estuviste el mes pasado en la reunión, pues ahí está la grabación que la puedes ver y poder tener acceso acerca de las finanzas. Pues esta noche queremos hablar acerca del perdón y le hemos puesto a esta charla, el perdón nos renueva y trae vida. Entonces, el perdón nos renueva y trae vida. Y como estamos terminando un año y sabemos que venimos de un tiempo difícil por el tema de la pandemia, seguramente pues que todos en algún momento de este tiempo hemos pasado por momentos así, medios de difíciles, de roces o situaciones, y queremos tratar este tema que creo que nos va a bendecir a todos. El ser humano, pues finalmente es una persona que es de una vida corta, es una persona frágil también, aunque parece ser fuerte o nos vemos fuertes o se ven fuertes, pero en esencia también somos frágiles, ¿no? Y con facilidad nos lastimamos y con facilidad también nos herimos. Entonces, esta noche queremos compartir con ustedes ese tema que, como les digo, nos ha bendecido y nos va a bendecir seguramente. Así es. Y yo quiero iniciar dándoles una definición del perdón. Y dice que perdón significa remisión, liberar a alguien de una obligación, de una ofensa, de una deuda. Dice renunciar a todo reclamo. A veces, ¿verdad? Decimos que perdonamos, pero no renunciamos a todo. Y aquí dice que tienes que liberar a alguien. Remisión, liberar a alguien una ofensa. Y como dice Agus, somos tan frágiles y en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que hemos estado mucho tiempo juntos, los matrimonios, los esposos, los hijos. Entonces a veces el ánimo se pone como un poco caliente, ¿verdad? O sea, a veces, pero no salir de control. Dice que perdonar, y el mejor ejemplo de perdón es Jesucristo. Dice, ¿verdad? Que Él nos da el mejor ejemplo porque dice que perdonó a todos, llevó en esa cruz sin ser, siendo inocente, sin ser culpable, dice que perdonó, pagó ese precio para que tú y yo fuéramos perdonados por cada uno de nosotros. Y te quiero leer, dice en Romanos 3:23, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús pagó con su vida para que nosotros pudiéramos tener esa dádiva, vida eterna en Cristo Jesús, esa promesa. Dice que aquel que no tenía pecado entregó su vida para pagar el precio que se demandaba por el pecado de todos los seres humanos, de todos nosotros. Y dice que lo hizo sin reclamo, sin excusa, obediente hasta lo último. No reclamó, humilde y sumiso fue esa cruz para darnos vida. Y dice que así mismo nosotros debemos hacerlo. Es necesario perdonar para sanar y continuar una vida en gozo, en alegría. Pero muchas veces decimos, te perdono, pero acuérdate que dice la definición. Dice que ya no tenemos que reclamar, renunciar a todo reclamo. A veces perdonamos, pero siempre recordamos, ¿verdad? Y eso dice que no es perdón, porque ahí está en la memoria.
Dice, perdonar es dejar de reclamar, traer a la memoria sin dolor y sin recriminar la falta. Dice, ¿cuántas veces hay hogares destruidos, familias destruidas por falta de perdón? Porque decimos que perdonamos, pero ahí está, siempre viene a la memoria, siempre viene. Esposas, esposos que viven recriminando y trayendo a la memoria errores del pasado, porque cometemos errores, ¿verdad? La regamos, pero dice que el perdón es soltar, liberar, dice, y ya no recordar más, ya no estar ahí recordándolo. Y el pasado ya no lo podemos arreglar, pero sí el presente lo podemos arreglar. Entonces, quiere darnos Dios una vida en libertad. Dice que perdonar es renunciar a todo reclamo. Todo lo del pasado ya pasó y seguimos adelante. Dice que el mejor argumento de ser perdonados, te quiero leer Romanos 5:21 para los que están anotando. Dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna en Cristo Jesús. Recibimos el perdón por gracia, sin merecerlo. Tú y yo no lo merecíamos, ese perdón que Jesús pagó en esa cruz. Dice, y de la misma manera, por gracia, también tenemos que perdonar a nuestros semejantes, al que está con nosotros. De esa misma manera, te lastimó, sí, pero Jesús fue obediente y perdonó hasta lo último, sin merecerlo, dice, por gracia. A veces no merecemos el perdón, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo sin que nosotros lo merecíamos. Entonces, tu cónyuge lo merece, no lo merece, no somos merecedores, pero aquí dice que tenemos que otorgar el perdón. Quiero leerles Efesios 1, versículos 6 y 7. Dice, y sabemos que la muerte de Jesús nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el perdón lo recibimos por gracia. El perdón que Dios nos dio a nosotros pecadores, lo recibimos por gracia. Y también dice que nos creó una nueva naturaleza. Entonces Dios estableció en nosotros una naturaleza. El perdón viene de Dios, ¿sí? Hacia nosotros y también va hacia otras personas a través de nosotros. Recibimos el perdón de parte de Dios y damos el perdón a otras personas a partir de nosotros. Entonces el perdón viene de Dios. Él nos dio una nueva naturaleza. Con su muerte, dice aquí en la cruz, con su sangre derramada en la cruz, Él nos perdonó y estableció en cada uno de nosotros una nueva naturaleza que nos va a permitir entender y poder dar el perdón. Vamos a ir poco a poco en el desarrollo de la plática, cómo podemos nosotros conocer todo este tema del perdón. Ahora, ¿cómo es posible que si Dios me perdonó a mí, entonces yo no tenga la misma actitud de perdonar a alguien que nos ofendió o a alguien que nos lastimó? Entonces, eso es importante que si nosotros hemos aceptado el perdón de Dios en nuestra vida, entonces podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Practicamos nosotros el perdón con las personas que nos ofenden? ¿No? Es una pregunta que cada uno de nosotros vamos a ir respondiéndonos a medida en que vayamos avanzando. ¿Practicamos el perdón con las personas que nos ofenden o con aquellos que nos han lastimado? Sí, dice, el perdón es una naturaleza divina en nosotros, de Dios para nosotros. Es una, dice, característica de la naturaleza divina. El perdón, Jesucristo perdonó. Y dice en Génesis 1:27, anteriormente ya lo hemos estudiado, y dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, creó el varón y hembra, los creó. Tú y yo somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza de Dios. Y hay una característica divina de Dios, que es el perdón.
Y como hijos de Dios, esa característica dice que es indubitable, que nos va a diferenciar de aquellos que tienen la naturaleza humana. Nosotros tenemos como hijos de Dios la naturaleza divina y esa característica, ese perdón se debe de ver en nosotros. El perdón dice que solo viene de Dios. Y dice que podemos perdonar, dice que Dios dice, sí puedes perdonar porque yo te he entrenado, yo te he capacitado. Y si somos hechos a su imagen y semejanza de Él, tenemos esa genética, esos genes están en nosotros. Entonces nos parecemos a Él, ¿verdad? Entonces tenemos que dar el perdón. ¿Por qué no? Sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos aprendido la palabra y soltar, porque Dios quiere que terminemos este año libres, o sea, soltar todo lo que estorba, todo lo que a veces decimos y después enojados nos arrepentimos, ¿verdad? Yo quiero leerte en 2 de Corintios 5, 18, también 19, y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a todos los hombres sus pecados. Y nos encargó a ti y a mí, a sus hijos, a nosotros, la palabra de reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos, perdonarnos unos a otros, amándonos unos a otros. Somos hechos a su imagen y semejanza y nos creó para eso, para reconciliarnos, no para estarnos peleando unos con otros. Así es, entonces, tomando como referencia en que tenemos una nueva característica, somos una nueva persona, Dios espera que nosotros, sus hijos, tengamos un matrimonio y un hogar totalmente diferente, un hogar en donde pues reine el amor de Dios, reine la paz, reine el gozo. Y quiero leerles lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Esto nos va también a ayudar mucho a entender esta parte de lo que Pablo está diciendo. Dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, no sé si nos podemos identificar con alguna de estas palabras, ¿no? Cuando Pablo dice que quitemos de nosotros toda amargura, ¿no? Todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y malicia. Y también nos exhorta y dice, antes sed benignos, o sea, ser buenos unos con otros, misericordiosos, y dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Pablo pues está exhortándonos a que seamos buenos, seamos misericordiosos, pero sobre todo que podamos perdonarnos unos a otros. Dice, como Dios también nos perdonó a nosotros. Y luego sigue diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que seamos imitadores. Entonces, hemos recibido el mejor ejemplo de alguien que ha dado el perdón a que es Dios, que es a través de Jesucristo su Hijo, ¿no? Entonces, a través de él hemos aprendido que sí se puede perdonar, a pesar de que le mataron a su hijo, ¿verdad? Y que nos amó a nosotros y que por amor a nosotros, él prefirió perdonarnos antes que condenarnos, porque todos de alguna manera mereceríamos ser condenados, pero él prefirió perdonarnos y pues darnos la vida eterna, darnos una nueva condición. Entonces, pues al seguir el ejemplo de Jesús, empezamos a limpiar nuestro corazón con el perdón, liberarnos de rencores, de resentimientos, de dolores. Importante, soltar para crecer, porque la falta de perdón también hace que no podamos crecer, que no nos podamos desarrollar.
Y quiero yo hacer énfasis también en algo muy importante. Perdonar es un acto de obediencia, porque hemos leído en Efesios 4, 31, 32, que dice, perdónense unos a otros y sean imitadores de Dios. Entonces, Dios nos dice que tenemos que perdonar. Y si nosotros no estamos soltando el perdón, entonces no estamos siendo obedientes. Entonces, tenemos que, el dar el perdón o perdonar es un acto de obediencia. Punto número uno. Punto número dos, es una decisión. Muchas veces cuando estamos enojados o molestos, no queremos dar el siguiente paso, ¿no? O sea, cada quien nos envolvemos en nuestros argumentos y no queremos dar el siguiente paso. Entonces, tenemos que aprender a tomar una decisión de decir, me lastimaste, te lastimé. Ahorita vamos a ir poco a poco viendo ahí esto. El siguiente punto es, interviene la voluntad, ¿sí? Es un acto de voluntad de hacer, de querer hacerlo, ¿no? Y otro punto muy importante es sin sentimientos. No podemos involucrar los sentimientos dentro del perdón, porque si involucramos los sentimientos, entonces nos vamos a ver envueltos en una situación, en una actitud que no va a permitir que nosotros podamos perdonar a alguien, ¿sí? Porque me diste, porque me lastimaste, porque me hiciste llorar, porque todo lo que podamos poner por delante, nuestros sentimientos van a provocar que no demos el perdón. Entonces no hay que hacerlo con los sentimientos, hay que hacerlo porque es parte de la obediencia, es una decisión y es mi voluntad la que me lleva a perdonar. Entonces, perdonar me lleva a remover todo sentimiento, todo pensamiento, y el perdón me permite reconstruir. Es muy importante. El perdón me permite reconstruir. Muchas veces llevamos nuestro matrimonio con mucho tiempo de falta de perdón, y es un conflicto, ¿no? La falta de perdón es un conflicto, es un caos dentro del matrimonio. Entonces, cuando yo empiezo a perdonar y la otra persona recibe el perdón, empezamos a reconstruir y viene algo muy importante, a cosechar esos frutos como consecuencia de reconstruir. Así es. Continuamos. Dice, la falta de perdón. Nos ha pasado, ¿verdad? La falta de perdón, cuando no queremos perdonar, dice que trae amargura. Y amargura, amargo, dice que amargo, ¿quién quiere las cosas amargas? No, ¿verdad? No las queremos. Amargo, te apartas. Cuando decidimos no perdonar, estamos actuando directamente en contra de nuestra genética. Acuérdate que somos a imagen y semejanza de Dios. Los genes vienen que tenemos que perdonar, pero cuando no lo hacemos también estamos, acaba de hablar Agus de obediencia, estamos también desobedeciendo, no estamos obedeciendo lo que dice la palabra, ahí estamos cometiendo faltas. Y dice, y van a traer consecuencias, nos vamos a seguir lastimando unos a otros. Dice que la falta de perdón es una característica que nos va a llevar a muerte, no nos va a dar vida. Y yo te quiero leer en Romanos, no te lo voy a leer todo, dice del 3, del 12 al 18, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y ahí sigue diciendo más, sepulcro abierto es su garganta, o sea, no hay justo, pero nosotros como hijos de Dios, Él nos ha perdonado, entonces somos hechos a su imagen y semejanza y somos hijos de Dios. Entonces tenemos que dar el perdón. Esa amargura tiene que salir de nosotros, eso amargo tiene que salir, eso no le agrada a Dios. Dice que cuando no perdonamos, se pierde la paz. Y sí, ¿verdad? Te has enojado, ha pasado que te enojas y, ¿verdad? El ambiente en casa se siente bien complicado, ¿verdad? Entonces se pierde la paz, y más en nuestro hogar, y no se diga en el trabajo,
¿Te ha pasado que tu jefe llega enojado y ni siquiera te quieres acercar a él a preguntarle algo o siquiera decirle buenos días porque dices, chispas, está enojado? O sea, o tu compañera viene de malas, o sea, el que no suelta el perdón, o sea, le ves el semblante y no refleja como un hijo de Dios. La amargura dice que cuando está, o sea, todo el mundo se aparta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú llegas sonriente y buenos días y te levantas y el beso y gracias a Dios y una alabanza? O sea, reflejamos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, el ambiente cambia, es otro. O a lo mejor nos enojamos, pero sabemos controlar ese enojo. O sea, no vamos a cambiar el ambiente, sino nos detenemos y en sabiduría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Pues como estamos viendo, la falta de perdón trae amargura, ¿no? Entonces la falta de perdón, y esa amargura hace que atemos nuestra alma a esa falta de perdón. Ahora, nos consumimos, cuando estamos atados a nuestra alma, a la amargura y a la falta de perdón, nos consumimos en esos pensamientos negativos que dañan pues nuestra actitud y sobre todo dañan nuestra salud. ¿Cuántas veces cuando hemos estado enojados contra alguien, tenemos pensamientos negativos, queremos lo peor para ellos, ¿no? Para esa persona que nos lastimó, que nos hirió, ¿no? Y que ahí la traemos en la mente. Nos atamos a la amargura, nos atamos a esos sentimientos negativos y lastiman nuestra alma, lastiman nuestra salud. Ahora, ¿cuántas veces hemos pensado en venganza, en revancha, en ira, me voy a desquitar, ¿no? Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A una destrucción. Y si lo ponemos en el matrimonio, pues lleva a destruir nuestro matrimonio, a nuestras amistades, ¿sí? Entonces, o de la vida de la persona que no perdona. Entonces, estamos atados a una amargura que daña nuestra vida. Entonces, hemos escuchado muchas veces, ojo por ojo y diente por diente, me la hizo, me la va a pagar, ¿no? Pero me voy a desquitar, ¿no? Cuando yo tenga la oportunidad, me voy a desquitar. Y cuando pase por ahí, le voy a dar la comida fría. Y cuando pase por allá, no le voy a dar la quincena completa, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pasamos por esos pensamientos, por esas actitudes, ¿no? Sentimientos negativos. Eso no, pues no es sano, no permite reconstruir nada y lleva todo a la basura y va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, y la amargura va trascendiendo, porque empieza en nosotros, empieza en la persona que no le hemos dado el perdón, en el matrimonio, empieza a afectar nuestro trabajo, empieza a afectar nuestra familia, con nuestros hijos, empieza a haber falta de paz, ausencia de Dios, y bueno, y va afectando muchas áreas de nuestra vida, esa forma, la amargura, lastima todo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues soltar, perdonar y liberarnos para continuar. Tenemos que aprender a soltar y dar el perdón para ser libres y sobre todo para que nuestro matrimonio crezca, sea reconstruido, sea favorecido, sea bendecido. Sí, es el momento de perdonar y de no seguir atados a esos sentimientos que a veces tenemos y a esos pensamientos. La amargura dice que, ¿verdad? No es bueno, pero es tiempo de salir de esa amargura. ¿Y cómo salimos de esa amargura? Si la identificamos, si eres de las personas que te cuesta perdonar o tienes almacenado un gran historial en tu vida, a lo mejor con tus hijos, con tu esposo, a lo mejor con tus papás o con tus hermanos. O sea, son tiempos que ya viene fin de año, entonces los vamos a ver. Es tiempo de ponernos a cuentas, o sea, de quitar esa amargura, sacar esa amargura de nuestras vidas y restaurar. Es tiempo de restaurar nuestras vidas, de que esa amargura se vaya y venga el gozo de Dios en nosotros, que resplandezcamos como hijos de Dios, que se vea allá afuera. Dice que no debemos, dice, es tiempo de entender en tu espíritu que no debes retener este mal hábito de la naturaleza de muerte. Acuérdense que la amargura nos lleva a muerte, el pecado nos lleva a muerte, no nos lleva a vida. El perdón, dice, nos renueva y nos trae vida. Dice, como antes
Antes de ser hijos de Dios, a lo mejor ese tipo de vida teníamos, pero ya ahorita como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, pues ya detectarlo, o sea, ya no tenerlo. A lo mejor me enojé, pero lo saco rápido. Dice que nuestro Padre es el Dios de la restauración. Acuérdense que ya lo vimos. Y el Y del perdón. perdón. Es el ejemplo perfecto, Jesucristo. Y dice que cuando lo reconocemos esos pecados, dice, y la falta de perdón, y decidimos perdonar, dice, a todos aquellos que nos han lastimado, dice, perdonarlos y vamos a ser libres. Va a haber libertad en nuestras vidas y en libertad en la persona. Dice, analiza los años de matrimonio que tienes. ¿Te han marcado algo? A lo mejor traes ahí una lista que todavía no has decidido perdonarlas. Hay algo que dices, todavía está ahí guardado. Es tiempo. Sácalo. Es tiempo de que se tomen un tiempo con tu cónyuge, a lo mejor con tus hijos. Yo no sé con quién sea, pero estamos hablando esta noche en el matrimonio, con las relaciones interpersonales, con quien sea. Es tiempo de sanar esas heridas, de perdonar. Y dice que a veces también hay con los amigos, ¿verdad? Esos detalles con nuestras amistades que haya quedado y que no se ha logrado reconstruir esa amistad. Dice que el perdón es necesario para seguir en la vida con una carga ligera, para sentirnos libres y un corazón lleno de amor, como es Jesús, ¿verdad? Este también es el tiempo para perdonar todas aquellas cosas que hiciste sabiendo que no estaban bien. A veces, ¿verdad? Hemos hecho cosas que sabemos que están mal y las hemos hecho y ahí se han quedado al olvido. Es tiempo también de sacarlas, todas memoria de lo que hay adentro, profundo, muy dentro de tu corazón, consciente e inconscientemente. Es tiempo de perdonar. A lo mejor a veces declaramos palabras sin querer, queriendo, ¿verdad? O sea, porque nuestra boca tiene poder. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque a veces, pues, nuestra boca lo que declara tiene poder. Entonces, si hoy tenemos esa oportunidad de ser libres de todo lo que pueda estar estorbándonos, pues te animamos a que lo hagas, lo hagamos y que salgamos diferentes con esa actitud, con ese resplandor de hijos de Dios. Pues sí, como dice Juanita, hoy es un tiempo para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, perdonar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, pues de cosas que quizá pasaron en el pasado y que ahí todavía están dando vueltas en nuestra cabeza y vienen a memoria y vienen a nuestro recuerdo. Lo que ella también decía, ¿no? Palabras que luego a veces decimos, o a veces como varones de la casa tomamos decisiones que trascienden y que han dañado nuestra familia, ¿no? Y a veces las traemos ahí como algo que decimos, es que no me perdono lo que hice porque lo que hice me llevó al fracaso, a la derrota, al endeudamiento, cosas como esas, ¿no? Que nos han llevado a recriminarnos. Eso es tiempo de que podamos también perdonar y soltar todo eso. Y como comentábamos, el tiempo de perdonar a nuestro cónyuge, de restaurar la familia, el matrimonio. A veces siempre decimos, aquí tengo algo, te tengo guardado algo, el día que te equivoques te lo voy a sacar y te lo voy a decir, ¿sabes qué? Todo lo que tengas ahí, recuerdos o cosas así que realmente no abonan al matrimonio, destruye todo, saca todo de tu corazón, de tu vida, porque miren, el tema de hoy se llama el perdón nos renueva y trae vida. Entonces, el perdón trae vida y esa es nuestra naturaleza. Entendamos que Dios estableció una naturaleza nueva en nosotros y lo que Él quiere es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, no podemos vivir a medias, ¿sí? Tenemos que aprender a ser libres para poder disfrutar todo lo que Dios hizo para nosotros. Y el matrimonio es un disfrute, es un deleite cuando aprendemos a llevarlo, cuando aprendemos a reconstruirlo, cuando aprendemos a poder perdonarnos y pues decir, bueno, me equivoqué, la regué, pero adelante, ¿no?
Entonces yo quiero animarte que hagas todo lo que tengas que hacer esta noche, este tiempo, si quieres llorar, reír, platicar con tu esposa, si te quieres desvelar esta noche y platicar con ella, con tu esposo, lo que tengas que hacer, pero es algo que te lleve a ese punto, ¿no? A que te olvides de todo lo que ha pasado, pero platicándolo, poniendo cuentas con tu esposa, con tu esposo. Dice, ¿qué nos impide pedir perdón? A veces pensamos que pasa el tiempo y el tiempo va a curar las heridas, que con el tiempo se va a arreglar todo y todo va a seguir igual. Y no, ¿verdad? A veces el tiempo no va a sanar las heridas, necesitamos platicar las cosas, platicarlas, y a lo mejor nos han dicho, ¿verdad? Y el consejo, cuando no estemos enojados. Como dice Augusto, tomémonos un café, vamos a platicar, vamos a ponernos de acuerdo, porque siempre decimos, somos novios, seguimos siendo novios y vamos a seguir toda la vida siendo novios. Nos vamos a, decía la pastora Ina, novio, no conoció, no lo vio, por eso es novio. Lo seguimos conociendo porque las etapas ya siguen pasando, ya no estamos de 20, ya no estamos de 30, ya no estamos de 40, o sea, seguimos cambiando y nuestras ideas también siguen cambiando. Entonces, platicar las cosas a nosotros, bueno, en el caso de las mujeres nos gusta mucho hablar, ¿verdad? Mucho platicar, y el varón a veces es más de pocas palabras, pero es bueno que se den un tiempo, nos demos un tiempo a platicar, a abrir esa conversación y sanar esas heridas. A lo mejor, mira, pasó esto, todavía lo tengo guardado, pero mira, perdóname, mira, no quise hacerlo, o a veces sin querer queriendo, contestamos mal, actuamos mal, o el gesto, nada más alzar la ceja, dice sí, pero sonríes, pero alzas la ceja, ¿no? Entonces dice, pues no fue tan de agrado, ¿verdad? Entonces, cositas así que dice que el tiempo no las va a curar, es platicándonos, sentándonos a platicar, y se va a quitar. O sea, a veces decimos, ¿verdad? O antes de conocer de Cristo decíamos, ¿por qué le voy a decir? ¿Por qué voy a hablar? O sea, siempre estaba ahí como que el orgullo, ¿no? Acuérdense que somos a su imagen y semejanza de Dios, y Él es humilde y misericordioso, pero siempre a veces decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Que lo haga Él, ¿no? Entonces, que siempre se damos a pedir perdón, que no seamos orgullosos, porque el orgullo es lo contrario de ser humilde. Entonces, a veces nos vamos a equivocar, hay actitudes que nos va a llevar a equivocarnos, pero siempre reconociendo, siempre hablando, siempre platicando las cosas, vamos a sanar heridas. Y no, sin enojarnos, acuérdense, sin enojarnos, siendo prestos para platicar todo, sin enojarnos, y va a haber mucha restauración en nuestras vidas primeramente, en nuestro matrimonio y con nuestros hijos y con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra que dice, yo no soy quien para perdonarte, ¿no? ¿Cuántos lo hemos dicho, lo hemos escuchado, ¿no? ¿Quién soy yo para perdonarte? Que te perdone Dios, ¿no? Entonces, a veces sacamos estas palabras, ¿no? Pero más que ser unas palabras, es un disfraz, es una máscara que colocamos, ¿no? Para realmente no enfrentar ese valor de dar el perdón, ¿no? Si te ofendieron, si tú fuiste el lastimado o lastimada, la herida, ¿sí? No tienes ese valor y pones máscaras como estas, ¿no? Porque sientes que ese orgullo, ¿no? No te permite dar el perdón a la persona que te ofendió, que te lastimó. Y es importante que podamos entender cuando nosotros soltamos el perdón, damos el perdón o pedimos perdón, estamos reconstruyendo y estamos reconstruyendo pues nuestra familia, como lo hemos platicado ya en algún momento, ¿no? Pedir perdón nos va a ayudar también a fortalecer con nuestros hijos, todos esos lazos que se van perdiendo por la falta de no reconocer, ¿no? Es importante que dejemos claro que esa es una virtud, es una nueva característica que Dios nos dio acerca en cada uno de nosotros, el poder pedir perdón, aceptar el perdón, y eso va a reconstruir, y Dios nos diseñó para poder recibir el perdón, dar el perdón y también pedir perdón. Vamos a ir
reconstruyendo todo lo que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestras familias, a medida que nosotros estemos dispuestos a dar el perdón y no poner por delante pretextos o cosas o palabras o frases que, que, que muchas veces lo que único que hace es pues Sí, simular o decir, pues ahí esconder lo que realmente hay en nuestro corazón todavía, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sí, pedir perdón, pues es complicado, ¿no? cuesta. Cuesta, ¿no? El tomar esa decisión de ir y decir, oye, pues la regué, pues Perdóname. perdóname, ¿no? Pasó esto y muchas veces buscamos justificar todo lo que ocasionó, por qué actué así, o por qué dije esto, o por qué hice esto. Buscamos justificar, ¿no? Pero realmente es, pues, poner cosas por delante. Tratar de justificar algo que no tiene justificación. Lo que tenemos que hacer es reconocer, ¿no? ¿Y qué sucede cuando a veces caemos en un error, caemos en una situación? Generalmente, pues cuando en el mayor de los casos, pues tratamos de ir con alguien, ¿no? Oye, fíjate que cometí un error, una discreción y me enojé con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, ¿a quién acudes, no? Al compadre, al amigo, al jefe, a quien tienes por ahí cerca, o a lo mejor a aquella persona Tengas que le tienes confianza. confianza, ¿no? Pero sabes que lo más importante está en que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de la palabra, a través de la Biblia que tenemos. La Biblia es el mejor consejero porque ahí está en la palabra de Dios que nos ayuda a poder tener ese entendimiento, para tener ese valor, para no actuar en base a los sentimientos, sino en base a obediencia, todo lo que hemos venido ahorita platicando, ¿no? Ese es el mejor consejo. ¿Qué te dice una persona que no conoce a Dios? Ah, no, tú no te dejes, ¿no? No, si te da, tú dale, ¿no? Entonces, expresiones que ya sabemos y que en algún momento nos han aconsejado, ¿no? Ya está por demás comentarlas, pero finalmente es ¿Qué dice? comparar, ¿no? Lo que dice la persona que no conoce a Dios y lo que dice Dios, ¿no? ¿Cómo debemos de enfrentar todos esos malos entendidos? O no sé si también te identificas cuando alguno te dice, ah, dice que seas manso, pero que no seas menso, ¿no? También hay gente que te llega a decir esa frase, esa expresión, va mezclando palabras de la Biblia con palabras de su corazón, pero eso no es bíblico, ¿no? Dice que seas manso, ¿no? Pero nunca dice que Y seas menso, humilde. que no dice que seas menso y que por eso no te tienes que dejar, porque por eso lo ponen, ¿no? ¿A qué te lleva a pensar? Ah, bueno, pero no te dejes, ¿no? Eres creyente, eres cristiano, pero que no te vean la cara, ¿no? Tú tienes que defenderte. Y empiezan a mezclar las palabras de la palabra de Dios con palabras humanas y te confunden. Pero el mejor consejo es ir a la palabra de Dios, porque pues Pablo cuando dice en lo que leímos en Efesios 4, 31 y 32, se perdónense unos a otros, ¿no? Y no pone medidas, Dios no pone medidas, no dice, ah, bueno, si el golpe fue chiquito, pues perdónalo, pero si te hizo algo más grande, ahí sí no lo perdones. Si ya son varias veces que caen en el mismo error y que viene y te vuelve a pedir perdón, entonces no lo perdones. Pero si es la primera vez, entonces perdónalo. No te pone parámetros. ¿Qué te dice? Perdónense unos a otros, ¿sí? ¿Como quién? Pues como Cristo nos perdonó a nosotros. Y volvemos a lo mismo, al modelo. ¿En base a quién? A Cristo. Cristo nos perdonó. Él inclusive, a pesar de lo que vivió, de su dolor y todo lo demás, no tomó en cuenta nuestras ofensas. No se puso a decir, bueno, este es un pecador y a él no lo voy a perdonar porque son grandes sus pecados. No tomó en cuenta sus ofensas. Entonces, dice, la palabra nos enseña que dice que nos perdonemos unos a otros, ¿no? Como Cristo nos perdonó también a nosotros. Así es. Perdona, dice, de la misma manera que Cristo te perdonó, que Cristo nos perdonó. Aún si te sientes mal o si te sientes ofendido, dice Agus, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos aprendido en la palabra de Dios. Y dice que los sentimientos no están ligados con el perdón, ya lo explicábamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos lastimados, pues no vamos a perdonar tan fácilmente.
Pero cuando lo entendemos y le decimos a Dios, Espíritu Santo, ayúdame, porque solo en ti puedo perdonar, solo en ti dice tu palabra y yo voy a obedecer y voy a decidir. Es una decisión. Y va a ser voluntario porque es por mi propia voluntad. Entonces, las cosas cambian, ¿verdad? Cosas suceden, si no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo obra en nosotros de la misma manera que Jesús nos perdona a nosotros, otorguemos el perdón. Otorguemos el perdón y pidamos perdón también. O sea, son de los dos lados. Pues bueno, vamos a ir ya cerrando este tema y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cristo nos capacitó para que perdonemos. Eso es muy importante, ¿no? Tiene que estar en nuestra mente esta verdad. Cristo nos capacitó, Él nos enseñó, nos mostró que podemos dar el perdón. Así que, bueno, pues entonces yo te animo a que si hay algo que tengamos que arreglar, pues lo arreglemos, que pidamos perdón, que tengamos el valor para enfrentar nuestros errores, nuestras decisiones y que tomemos la actitud de pedir perdón, de reconocer. Y también, pues, como hemos dicho, soltar el perdón, dar el perdón a quien te lo está pidiendo, aún cuando no te lo pida, ¿no? Decir, me lastimaste, me dañaste, pero yo te perdono. Y quiero, o queremos esta noche, ir cerrando con algunas reflexiones, con algunas preguntas que ahí las dejaremos de tarea. Y la primera que quiero poner a comentar es la siguiente. ¿Estás dispuesto a perdonar de la manera en que Cristo nos perdonó? No me contestes, apúntala, ¿no? Y tú mismo respóndela. Entonces, ¿estás dispuesto a perdonar de la misma manera como Cristo nos perdonó? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar los sentimientos que hoy te inmovilizan para perdonar? Estamos dispuestos, acuérdense, sentimientos que dices, no puedo perdonar porque me lastimó, porque me dañó, porque me han inmovilizado, te han paralizado. ¿Estás dispuesto a dejarlos? Sí, como hemos comentado, ¿no? No tratar el perdón con los sentimientos. Entonces, estamos dispuestos a hacer un lado los sentimientos que nos han detenido para pedir perdón o soltar el perdón. Y la tercera pregunta es, ¿estás dispuesto o estamos dispuestos a vivir en victoria que te da el perdón a tu vida y a tu matrimonio? Ya no. O sea, estamos dispuestos a vivir en esa victoria, porque acuérdense, estamos reconstruyendo. Cuando damos el perdón y pedimos perdón, estamos reconstruyendo nuestra salud, nuestro matrimonio, y si la respuesta es sí, pues hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para ir adelante. Acuérdense, es disposición, es obediencia y hacerlo con el corazón. Es una actitud de voluntad. Yo lo hago, ya no me acuerdo más, ya no, perdono y ya no más. Nos decían, no seamos, somos a veces mujeres históricas, nos decía la verdad, no siempre nos recuerda, no seamos así, ya no, ya la historia ya pasó, vivamos el presente, disfrutemos, porque la vida, iniciamos ese tema, somos tan frágiles, la vida tan frágil en este tiempo hemos tan visto, corta. ¿verdad? Y tan corta, para no disfrutar el día a día, disfrutémonos, amémonos, los años van pasando, ya no somos los mismos jovencitos de cuando nos casamos, ¿verdad? Ya somos de más 16. Así es. Pues queremos agradecerles el interés, el tiempo que le han dedicado a su matrimonio. Yo sé que quiero dejarles una tarea también, o queremos dejarles una tarea también. Yo sé que no se puede en este momento porque estamos en Zoom, pero miren, hay cosas que seguramente tenemos que hablar, ¿no? Y que tenemos que poner en la mesa todos. Entonces, tómense esta charla como el inicio, ¿no? Decir, oye, yo quiero hablar contigo, hay cosas que tengo que aclarar todavía, que traigo ahí una lista, traigo ahí un as bajo la manga, que no he podido soltar y que no te he contado, pero quiero ya, ¿no? Por el bien nuestro, por el bien de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro futuro, y háganlo, ¿no? Y experimenten poner a Dios en el centro de sus vidas y de todo lo que hagamos.
finalmente es eso, ¿no? No podemos decir, ah, bueno, a Dios le alabo, le canto y X o Y, pero esto no. Eso sí, no, no puedo perdonar y no puedo pedir perdón. Pues les agradecemos mucho, familia, que se hayan conectado. Vamos a terminar aquí la grabación y ya ahorita nos despedimos en unos segunditos más. Que Dios les Que Dios bendiga. les bendiga.